El Banco Santander usa cuatro modelos para medir el riesgo de mercado. Estos son VAR, análisis de sensibilidad, prueba de estrés y análisis de escenarios. El VAR es el estándar utilizado por el mercado para medir mediante la utilización de técnicas estadísticas para generar una posición o cartera para el nivel de confianza. El VAR proporciona el nivel de exposición de las diversas carteras de riesgo y permite la comparación del nivel de riesgo asumido entre diferentes instrumentos y mercados expresando el nivel de cada cartera. El análisis de sensibilidad de riesgo son aquellas que miden la variación del mercado del instrumento financiero de que se trate, ante variaciones en cada uno de los factores de riesgos asociados al mismo. La sensibilidad del valor de un instrumento financiero ante modificaciones en los factores de mercado se obtiene mediante la revaluación completa del instrumento financiero. Las pruebas de estrés hacen simulaciones mensuales de las pérdidas o ganancias de las carteras mediante revaluaciones de las mismas bajo diferentes escenarios. Esas estimaciones se generan de dos formas. La primera es aplicando los factores de riesgo de mercado, cambios porcentuales observados en determinado periodo de la historia, el cual abarca turbulencias significativas del mercado. La segunda es aplicando a los factores de riesgo de mercado cambios que dependen de la volatilidad de cada uno de estos. El análisis de escenarios consiste en definir alternativas de comportamiento de distintas variables financieras y obtener el impacto en los resultados al aplicarlos sobre las actividades de negociación. Esos escenarios pueden replicar hechos ocurridos en el pasado. Por el contrario, pueden determinar alternativas factibles que no corresponden con eventos pasados. Se definen como mínimo tres tipos de escenarios: probable, posible y remoto. Para poder entender correctamente la administración de riesgos del mercado, debemos entender cuáles son los riesgos que se vinculan al mercado, entre los cuales tenemos riesgos de tasas de interés, riesgos de spread crediticio, riesgos de renta variable, riesgos de inflación, riesgos de tipo de cambio y riesgos de volatilidad. Debemos tener en cuenta que los principios básicos en la administración de riesgo de mercado son la independencia de las actividades de negociación y de gestión de balance, la visión global del riesgo asumido, la definición de límites y atribuciones, el control y supervisión, las métricas homogéneas y agregables, y la metodología homogénea y documentada. Existen una serie de procesos que nos ayudan a poder administrar correctamente el riesgo del mercado, entre los cuales encontramos la obtención de datos de mercado, el análisis de las métricas y posiciones de riesgo de mercado de negociación, el control de los excesos de límites y productos autorizados, el control de las operaciones de aseguramiento, el control de los modelos de valoración, control de las posiciones largas y cortas, el control de liquidez, el control de precios y la conciliación financiera. Santander se enfoca en diversos modelos aplicados para el riesgo crediticio, es decir, no solamente utiliza una herramienta para analizar a sus clientes y así poder determinar qué tan riesgoso es un crédito. La primera herramienta que ellos utilizan es el scoring rating. A través de esto, ellos determinan un score o una puntuación para cada cliente, dependiendo de su capacidad para el pago del crédito. De ahí ellos lo que hacen es un rate o una clasificación, determinando cuál es el perfil con el que cuenta el cliente, siendo este bajo, bajo, moderado alto y alto. Posterior a ello tienen otra forma de analizar al cliente, que es un modelo con rasgos cuantitativos y cualitativos. El rasgo cuantitativo se enfoca en estadística, principalmente en razones financieras que evalúan la capacidad del cliente, es decir, si cuenta con solvencia, si cuenta con morosidad o algún otro elemento que podría afectar el cumplimiento del crédito. De ahí se hace un análisis cualitativo, es decir, no solamente se toman en cuenta los números, sino también se toma en cuenta la empresa, el panorama de la misma y algunas otras características que pudieran influir. El concepto de scoring no es desconocido para la mayoría de las personas que, en alguna ocasión, han acudido a un banco en busca de financiación, ya sea para un préstamo personal, para una hipoteca o para la apertura de una línea de crédito para un negocio. El scoring se define como un sistema de evaluación bancaria capaz de determinar la capacidad de endeudamiento de un cliente. Esta aplicación analiza de forma automática el grado de solvencia del mismo a través de una serie de parámetros. Su resultado servirá para conceder o rechazar la petición de financiación.
Los ratings son calificaciones asignadas por organizaciones privadas especializadas en la valoración del riesgo de crédito. Estas evaluaciones dan una medida de la solvencia y de la probabilidad de que se produzca un impago de las obligaciones financieras. Algunos de estos datos decisivos para el scoring son el historial de crédito, las deudas pendientes, los ingresos recurrentes, la declaración de patrimonio o otros productos contratados. Admisión, establecimiento de los límites y aprobación de nuevos productos y operaciones puntuales, para que la gestión financiera defina el perímetro de la actividad de negociación. Aprovisionamiento de información. Se recopila información acerca de las principales partidas del balance como captura, cálculo, validación, certificación y difusión. Control del riesgo de liquidez. La medición, el análisis y el control del riesgo de liquidez consisten en garantizar que el nivel de liquidez del balance esté en consonancia con los límites aprobados y con el apetito del riesgo establecido por el máximo organismo de la entidad. ¿Cómo gestiona el riesgo de liquidez? Santander gestiona el riesgo de liquidez a través del uso de los siguientes métodos: buffer de liquidez, LCR, métrica de liquidez mayoritista, NSFR, ratio de financiamiento estructural, métricas de assets, análisis de escenarios de liquidez. Promueve el desarrollo de una cultura de riesgo operacional. Mejora la coordinación entre departamentos para identificar, comunicar riesgos y coordinar esfuerzos para su control. Entrega información más completa a la alta dirección para la toma de decisiones que considere los riesgos asociados. Facilita el establecimiento de límites de apetito de riesgo operacional. Permite una gestión integral y efectiva del riesgo operacional. La información de riesgo operacional contribuye a la mejora los procesos y controles, reducir las pérdidas y la volatilidad de los ingresos. Banco de Chile. Su esquema de gestión de riesgo de liquidez se basa en 3 ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Número 1. Estructura organizacional y funcional de la gestión de liquidez. Número 2. Proceso de generación, aprobación y actualización de políticas y límites de riesgo de liquidez. Número 3. Acerca de la publicación del proceso de gestión de riesgos de liquidez. ¿Cómo gestiona el riesgo de liquidez? Es conducida y ejecutada por la División de Tesorería del Banco, que forma parte de la División de la Banca Corporativa y Inversiones. Esta labor es supervisada por el área de riesgos de mercado, que forma parte de la División de Riesgo de Crédito Corporativo, que es también la encargada del diseño de las políticas métricas, métodos de medición, estructura de límites y alertas. El estado de los riesgos de liquidez es monitoreado diariamente por 2 funciones de control: riesgos de mercado y gestión y control financiero, y al menos mensualmente por el Comité de Finanzas Internacional y de Riesgo Financiero. ¿Cómo se gestiona el riesgo operacional? El riesgo operacional será administrado y gestionado como una categoría distinta de riesgo independiente de riesgo de crédito y riesgos financieros.